Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Aquí estamos ya de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, primera emisión de este martes 11 de marzo de 2025 y saludamos a nuestros compañeros y a las compañeras hoy en la mesa. Vamos contigo, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros y para las compañeras. Quiero mandar un saludo muy especial, me lo encargó Armando Ojeda, a Cecilia Ojeda Avilés, su hija, hoy cumpleaños y le mandamos un abrazo muy fuerte. Él dijo que si por favor llega la felicitación y con mucho gusto, ¿no? Ya la felicitamos, está muy felicitada. Ah, bueno, sí. Mira, entonces... Y es, pues con mucho gusto nuevamente, felicidades, Ceci, por tu cumpleaños. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, a Jessy en Los Mochis, al auditorio de Línea Directa y, por supuesto, al equipo. Aquí estamos con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Víctor. A la mesa, a Jessy, a Jan Mochis, a la producción. Y hello, estimado audiencia, hoy martes, casi viernes. Y nos enlazamos de estudio contigo, Jessy Jauregui, nuevamente en la mesa. Buenos días. Buenos días, Víctor, por supuesto, a todos los compañeros de la mesa y al auditorio de Línea Directa. Bien, pues hoy vamos a hablar de violencia digital contra las mujeres. Es un programa que ha lanzado la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Una serie de recomendaciones ante el crecimiento de esto que se da principalmente pues, en las redes sociales. ¿De qué tipo de violencia estamos hablando? ¿De qué casos específicos estamos hablando? ¿Cómo se está atendiendo esta violencia digital? ¿Hasta dónde trasciende esta situación? ¿Qué tanto daño nos hace como sociedad? Son varias preguntas. Abriendo la mesa, Jesús, vamos contigo. Bueno, es un tema preocupante en tanto que cada vez se denuncia más y al mismo tiempo se estima que hay más acoso cibernético, acoso a través de las redes sociales en todos los ámbitos, ¿no? Y estaba viendo que desafortunadamente niñas que no tienen la edad para tener las cuentas de Facebook, de Instagram, que las tienen, son presas también de personas pues que sin escrúpulos llegan y acosan de una manera a veces sistemática a las menores, que nada más hay cuentas dedicadas a ello, ¿no? A tratar de interactuar para tener algún fin perverso. Y lo más preocupante de todo, Víctor, es que al abrir estas herramientas de la comunicación, pues quedan completamente así, ¿no? A que cualquier persona pudiera acosar de diferentes maneras. Una de las que estaba leyendo, e incluso es vigente en el estado de Sinaloa, ahorita voy a comentar una denuncia que hacen ahí en el municipio de Escuinapa, de personas adultas, de personas mayores, que envían fotografías no adecuadas a menores, y sin ningún tipo obviamente de consentimiento, así nada más les mandan fotografías a través de redes sociales, a través de grupos o a través del propio WhatsApp, y esto por supuesto que constituye no solamente un problema sino un delito, ¿no? Eso, estamos saliendo de la mesa con este tema. Araceli, vamos contigo. La violencia digital con mujeres y niñas es aquella violencia que se da a través de las redes sociales, de las plataformas digitales, de los correos electrónicos, incluyendo otros. Y en México, más de 10 millones de mujeres hemos sufrido el ciberacoso, hemos sido víctimas de la violencia en línea. El ciberacoso es una forma de violencia digital y sus efectos, la verdad es que no se quedan en la parte digital, traspasan las fronteras hacia la realidad, afectan nuestro bienestar emocional, haciéndonos sentir ansiedad, miedo, tristeza o incluso llegando a la depresión. Puede afectar nuestra autoestima, puede hacernos sentir inseguras y vulnerables. En algunos casos, las consecuencias pueden ser incluso en la parte física y o sexuales. Y la violencia digital es una violación a nuestros derechos como mujeres, a la privacidad, a la vida digna, a la libertad de expresión y al acceso a las tecnologías. Impide, la verdad, la participación en igualdad de condiciones, como los hombres, al acceso a las plataformas, impacta en la vida pública y lo que pasa en el espacio digital
también pasa en la vida pública. Herramientas como la inteligencia artificial han contribuido con el aumento de la violencia digital. Vemos casos de artistas, vemos también casos de personas que han sido utilizados. Y aquí un tema medular que me parece fundamental es evitar la revictimización, porque las mujeres que van y denuncian les dicen, ¿pero por qué te sientes así si no es tu cuerpo? Cuando, bueno, precisamente transgreden la dignidad y los derechos de las mujeres. De acuerdo al Frente Nacional de Sororidad, entre 2019 y 2023, se abrieron carpetas de investigación por un total de 8.854 delitos contra la intimidad sexual, y de ellas, hasta octubre de 2023, solo había 2 sentencias y 5 acuerdos reparatorios por violencia digital. Definitivamente, pues el trecho es largo y esto apenas inicia. Bien, Juan, vamos contigo. Es un tema que en los últimos años ha ido aumentando, sobre todo, pues, evidentemente con el uso de la tecnología aumenta ¿cómo le podemos decir? Aumenta el cómo las juventudes están más expuestas a esta situación. El riesgo. El riesgo, ¿no? Porque amplificas. Si antes era un pequeño círculo cuando no existían las redes sociales, porque pues se limitaba a lo que podía pasar en la escuela, en algunos lugares sociales, donde físicamente podías tener contacto, ahora no, ahora se amplifica al resto del mundo, literalmente al resto del mundo. Y algunas conductas pueden confundirse. Y cada día encontramos nuevas, pero digamos que las que muchos se ponen de acuerdo, muchos especialistas, estudiosos, autoridades han puesto de acuerdo, son 5 o 6 acciones diferentes que pueden considerarse peligrosas dentro de las redes sociales. Está el ciberbullying, está la sextorsión, el grooming, la ciberviolencia y el sexting. Cada una tiene sus cosas diferentes, tienen su peligrosidad distinta. Por ejemplo, el grooming, que es el que a mí cuando el primer que conocí ese concepto me llamó más la atención, es cómo personas mayores de edad van poco a poco envolviendo a jóvenes dentro de lo que ellos buscan, los van enamorando, los van seduciendo. Grooming, en inglés utilizan esta palabra de groom, es como eso, cultivarlo más bien, vas cultivando algo y termina en algo pues peligrosísimo, ¿no? Muchas veces los padres de familia no nos damos cuenta qué están haciendo nuestros hijos o con quiénes están platicando con mayores de edad, que los van llevando, les van diciendo que se hacen pasar por jóvenes. Entonces es importante conocer todas estas diferentes tipos de violencia de violencia digital. No nada más es violencia digital, también se puede ver, repito, las partes estas peligrosas de la sextorsión o del sexting, que ya tenemos algunas leyes, pero estamos muy, muy retrasados todavía en esto. Por ejemplo, la ley Olimpia es la más reciente y la más novedosa que tenemos, pero yo creo que hasta esa ley, que es novedosa entre comillas, ya se está quedando un poco desfasada de lo rápido que van los contenidos en redes sociales, el ciberacoso, el ciberbullying y la violencia en redes sociales para jóvenes. Y el aumento también de las víctimas, cada vez son más y más y en edades más pequeñas, sí, hablamos de niños y de jóvenes. Aquí están llegando algunas preguntas ya, si solamente las mujeres sufren violencia digital. Ahorita vamos a entrar ya en temas específicos, pero vamos completando la primera vuelta en la mesa. Jessy, vamos contigo. Solamente contestando, Víctor, no solamente las mujeres sufren violencia digital, está confirmado que hombres y mujeres que están expuestos a este espacio digital pues son vulnerables. Sin embargo, las estadísticas a nivel mundial señalan que el 80% de las víctimas son mujeres, es decir, solamente un 20% son hombres, y lamentablemente en el caso de estas mujeres, muchas de ellas son menores de 12 años de edad. Las últimas estadísticas que tenía la Organización de Naciones Unidas establecía como edad límite 12, sin embargo ya hay menores de 8, 9, 10 años que tienen acceso a este mundo digital, ya sea porque ellos mismos abren sus redes sociales o porque sus papás también exponen sus imágenes, y lamentablemente hay personas que están haciendo uso de estas imágenes de estos pequeños o de estas pequeñitas a través de la inteligencia artificial. Pero sí me gustaría destacar que México, lo destacable que se tiene es que sí cuenta con una definición sobre qué es la violencia digital, y que se establece en el artículo 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y sí me gustaría leerlo porque creo que es importante. Destaca que es toda aquella acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice
oferte, intercambio, comparte imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, pero también tiene pues unos apartados más amplios donde habla también de recibir información, fotografías o videos no solicitados. Y que lamentable en este último punto, muchísimas mujeres estamos siendo expuestas, y eso incluye a mí y a muchísimas personas que trabajan en medios de comunicación o que trabajan en cualquier área siendo mujeres, que reciben fotografías o videos no solicitados de tipo sexual que constituyen, por supuesto, una agresión. Más adelante, Víctor, me gustaría tomar algunos casos que Línea Directa ha atendido, no publicados, otros sí publicados, porque creo que es importante que los papás entiendan que la violencia de las mujeres está tanto en las niñas como en las adolescentes y ellas son las más vulnerables. Sí, vamos antes de la pausa, Jesús, ya comentaba Juan algo que me parece importante. Como padres no sabes cómo están comunicándose tus hijos, ¿no? Es decir, se encierran, lo peor que puede pasar, ya nos han dicho especialistas en este tema, se encierran en su recámara y ya no sabes qué pasa ahí. Cómo hasta la recámara de tus hijos, tus hijas, se meten estos sujetos a través de las redes sociales con quienes tienen contacto, y como decíamos, el grooming, vienen estas técnicas de empezar a envolver con suplantación de identidad, se presentan como jóvenes de su edad, etcétera, etcétera, y no te das cuenta. O sea, no tienes idea de lo que está pasando. Ha habido casos graves de jovencitas que de pronto desaparecieron, y es que alguien las contactó en algún lugar del país, tomaron un autobús y se fueron, ¿no? Y pues están en riesgo. Claro, porque puede ser, entre otras tantas cosas, víctimas de trata de personas, por ejemplo. Sí. Y fíjate, Víctor, que respecto a esto, yo creo que lo más importante es saber qué puedes hacer. O sea, qué puedes hacer como padre de familia, como ciudadano, como, no sé, mentor o tutor de algún menor que incurran o alguien le violente sus derechos de esta manera, a qué instancias acudir, por supuesto, y cómo pedir que pues se inicie una investigación, porque es un delito penado y penado de una manera fuerte. Por ejemplo, este tema, Víctor, de si tú das consentimiento o alguna persona da consentimiento y te manda una foto privada, ¿no? Y tú haces difusión de ella, estás cometiendo un delito, ¿no? Y puede reclamarse ese delito, es decir, y puede iniciarse una investigación para dar con cuántas personas se comparte. Por eso, si te llega, y eso es importante, a tu celular, alguna foto que no pediste, alguna foto no adecuada en esos grupos, que pues ahí puede haber de montón, lo principal es eliminarla, no difundirla y no ser parte de esa cadena que puede llevarte a un problema legal importante solo por el hecho de compartirla, ¿no? De pensar que es buena idea compartir la imagen de una persona, un video o cualquier otra cosa, como bien comentaba Jessy, real o hecho con inteligencia artificial, mientras vulnera los derechos de otra persona, tratando de este tipo de identidades y de este tipo de condiciones, más vale borrarlo de manera inmediata. Eso es, Araceli. Pues bien, la primera sentencia que hay por violencia digital fue en Hidalgo y fue José Luis. Fue sentenciado a 8 años de prisión por compartir imágenes de contenido íntimo sexual de al menos 540 mujeres y niñas. La sentencia se logró después de 4 años, donde 43 víctimas presentaron una denuncia formal. Aquí el problema de fondo es la falta de denuncia y aparte el escenario bajo el cual sucede, porque puede ser desde un celular, desde una computadora, pero ¿dónde está el espacio físico para poder detectar? Entonces, en este caso, ellas decidieron alzar la voz, pero ¿cuántas mujeres, cuántas niñas sienten vergüenza de comentarlo con sus papás, con sus mamás? El diálogo, sobre todo, es fundamental en este tipo de situaciones, porque, pues, todas las niñas, todas las adolescentes tienen acceso a las redes sociales. Lo que no platiquen con los papás y con las mamás, lo van a preguntar. Y si los papás y las mamás no les abran con la apertura, con esa confianza, con esa responsabilidad, pues van a ser mal aconsejadas por otros, en este caso por sus amistades, porque hay épocas en que la adolescencia, bueno, se estrelachan estas redes de apoyo. Hoy por la mañana veía un video que me estremeció bastante. Está en Instagram, búsquenlo, es de Josefina Vázquez Mota y hablaba en el marco del 8 de marzo sobre el tema de violencia digital. Ella tiene una trayectoria que ha dedicado mucho hacia la niñez
Entonces, este video hablaba de ahora del poliamor y cómo precisamente también se veía el ciberbullying, lo que hablaba mi compañero Juan. Entonces, el poliamor decía, hay niñas que a ella le comentaban, oye, estoy viviendo un poliamor. ¿De qué se trata el poliamor? Bueno, pues de que me conecto en un grupo, hay 50 personas más, ¿sí? Y ahí les van pidiendo hacer cosas. Quítate el suéter, quítate la blusa. Y esto puede trascender. Ahora bien, problemas que estamos viendo como el metaverso, que son juegos que te pueden traer fracturas, porque hemos visto artistas y actores que han sufrido realmente las fracturas. Lo que viene ahora es que en este metaverso, en este mundo digital de inteligencia artificial, se va a transgredir y puede haber hasta violaciones en el metaverso. Yo creo que este tipo de mesas ayudan en el tema de socializar, que no es normal este tipo de situaciones y que las redes sociales hay que estar vigilando a quienes aceptan sus hijas y sus hijos y sobre todo hay determinadas edades donde no se les debe permitir tener redes sociales. Bueno, ya eso cada quien lo decide, se respeta, pero sí conlleva un grave riesgo que transgrede el espacio digital. Sí, y una gran responsabilidad ahí de los padres porque niñas muy pequeñas tienen acceso a imágenes, a videos que distorsionan mucho la educación que deben de recibir de sus padres en primera instancia. Y ahí es donde hay que estar cerca, es lo que recomiendan los expertos. Violencia digital, redes sociales, la responsabilidad de las plataformas, por cierto, las plataformas digitales en la atención de estos delitos y en la prevención, que es lo más importante. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. ¿Tienes algún comentario, algún caso que comentar? Digo, sin nombre, simplemente el caso en sí, vale la pena. Esta es la mesa precisamente dedicada a este tema. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sin comerciales. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Bueno, sería, creo, muy ilustrativo, muy útil hablar de los casos más comunes. Ya comentaba algunos Araceli hace unos momentos, Juan, de los casos más comunes que normalizamos en la sociedad. O hay gente que considera que pues no comete ningún delito, como decía Jesús, si recibes un video de alguien, conocido o no. A mí me lo mandaron. Dice. A mí me lo mandaron, pues yo lo envío. Es que a mí me llegó. ¿Sí? ¿Eso es un delito o no es un delito? Depende. Pues si está denigrando a una mujer desnuda o en fin, una situación comprometida. Depende de qué. Depende si es viral, si de dónde lo tomaste, si una plataforma, o sea, depende, sí. Porque depende del abogado, depende del juez, depende de muchas cosas, ¿no? Al final del día debería de serlo, ¿no? Pero, o más bien la ley está diseñada para que eso no suceda. Pero si me preguntas depende, ¿no? Si tú lo tomaste, por ejemplo, de un sitio que es de contenidos comunes, pues va a ser complicado que tú nada más compres, mira, pues es que ahí estaba. Si compartes. Igual, repito, depende a qué, cómo, bajo qué criterios, etcétera, etcétera. Depende de la plataforma. Si lo mandas, no es lo mismo ponerlo por WhatsApp que mandarlo a una comunidad en otro país. Entonces, digo, depende, todo va a depender. Depende mucho. Insisto, si nos vamos al deber ser, sí tendría que ser, pero si me preguntas, ya la parte jurídica te diría, depende, ¿no? Por ejemplo, ahorita Araceli, que sabe un poco más de eso, que le tocó estar ahí en la línea de fuego. Y ahorita voy a jugar también a la abogada del diablo, ¿no? Para ponerle un poco de debate al asunto. Ahorita decías las plataformas, ¿qué tanta responsabilidad tienen? Sí. A ver, yo creo que las plataformas te ponen todas las herramientas para poder bloquear, para poder estar que los padres puedan estar encima de ti. O sea, yo creo que las plataformas sí te ponen las herramientas. A veces nosotros no sabemos utilizarlas. Es como cuando teníamos nuestra videocasetera allá en los 80, sí. Pues la videocasetera te ponía un montón de funciones. No lo sabíamos usar, ni siquiera poner la hora de la videocasetera. Jesús, si la persona pone una denuncia, una queja, si la persona que se queja de que se hizo mal uso de su imagen o se compartió una fotografía que incluso pudo haber mandado a su novio o el novio a la novia de manera, pues digamos, en una comunicación privada, ¿no? Pero si alguno de los dos vulnera esa secrecía, la exhibe, la comparte, más allá del fin primario que fue la conversación entre los dos, y una de las dos personas denuncia, evidentemente ya está en un problema y pues son problemas complicados que a lo mejor nuestros
menores, nuestros hijos menores no están como pensando en ello, y es parte de la comunicación que se da en estos momentos a través de los WhatsApp y otras formas de comunicación, y más valdría la pena platicarlo y decirlo de cierta manera, ¿no? Porque sí puede ser complicado. Eso es, Araceli. Bueno, y a pesar de que existe la ley Olimpia, que tenemos también la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la verdad es que el marco jurídico está siendo rebasado por la inteligencia artificial, incluyendo, bueno, el tema de la responsabilidad de las plataformas, porque también hace falta reforzar dentro de los códigos penales este tipo de situaciones, y también mucha sensibilización, y me voy a ir a las áreas de las fiscalías, porque en muchas de las ocasiones las niñas, las adolescentes y las mujeres que se acercan para denunciar, pues la verdad es que ellas mismas son los primeros en decir que no denuncien, en desincentivarlas, y les piden tantos documentos, tanta información, y ellas llegan en un estado realmente de vulnerabilidad, ¿sí? Que a veces las víctimas pues no tienen acceso a esa información, que lleven capturas de pantalla, cuando, o sea, primero para darse cuenta que están siendo víctimas de ciberacoso, sí, pues pasan una serie de momentos pues que son realmente preocupantes, ¿no? Sí. Aquí estamos de regreso, nos quedamos contigo, Juan. A ver. Sí, en el corte decía que hay que jugarle un poco al abogado del diablo para ver qué tanta responsabilidad tenemos las partes, ¿no? Tú decías, Víctor, de las plataformas digitales si tienen responsabilidad. Las plataformas digitales te ponen las herramientas. Por ejemplo, tú puedes bloquear a alguien, pero rapidísimo, ¿no? Configurar tu privacidad. Configurar tu privacidad. Sí. Si eres menor de edad, tus padres pueden tener acceso a tus cuentas, puedes saber con quién hablas en tiempo real. Todo, vamos, ahí está todo el equipamiento tecnológico que te puede permitir no acceder a este ciberacoso y etcétera, y ciberviolencias. Pero tampoco sabemos utilizarlas mucho nosotros y tampoco nos queremos enterar, nos dejamos así ir al bosque a ver qué encontramos. Entonces, sí creo yo que las plataformas digitales dentro de su responsabilidad tecnológica han hecho lo que la ley les demanda, porque tampoco es que sean hermanas de la caridad ni mucho menos, sino que las leyes los han ido obligando hacia allá, pero sí te están poniendo las plataformas. Aquí es, y sí es una crítica para nosotros, las autoridades, que no dan cursos de esto en las escuelas, ¿no? O sea, hay pláticas hoy, el ciberacoso y todo, pero hay muy pocas pláticas de la parte tecnológica. Oye, mira, este botón sirve para esto, este link sirve para esto, esta aplicación sirve para que tus papás estén monitoreando, etcétera, etcétera. Yo creo que sí hace falta una campaña de difusión muy fuerte dentro de las escuelas y para entre la sociedad. Y los papás papás, también. Que cuando todo lo que ustedes se imaginen que se puede para controlar a sus hijos, existe, ¿no? Todo, desde apagarles el celular 1 hora, desde saber con quién hablan, desde que te llegue la notificación de atientes que los hijos, todo eso se sabe, perdón, más bien, existe, pero no se sabe. Hablando de niños menores, ¿no? Repito, menores. Hablo para los papás. Sí, pero te digo, estamos hablando de control, por ejemplo, esos controles nada más... para los niños. Hablando de niños. Cuando le das un celular a un niño, por ejemplo. Sí. ¿no? Sí. Sí, Correcto, para un niño menor de edad, sí, tú tienes acceso a todo esto, ¿no? Y más. Y si eres adolescente o ya adulto, arriba de 18 años, sí, también te tendrían que enseñar cuál es el botón de bloqueo. Hay gente que no sabe el botón de bloqueo. ¿Cómo bloquear? Cómo bloquear a alguien. Incluso tóxica, denunciar a esa persona en la propia plataforma. O sea, sí hay herramientas que no se... Yo creo que eso sí lo saben, ¿no? Jessy, a ver, tú tienes mucho contacto con jóvenes, Jessy, también. Y aquí es donde entra la pregunta. ¿Realmente saben los jóvenes usuarios de redes sociales, adolescentes principalmente, que empiezan ya con mucha actividad en redes sociales y comparten imágenes en grupos o con amigos, sí saben cómo usar todos estos controles para cuidar tu privacidad o para prevenir esta violencia digital? No saben, Víctor, y justamente tengo mucho contacto con adolescentes y también con padres de familia. Voy a ser muy clara con casos específicos de Sinaloa, caso de una adolescente de 16 años de edad que compartió fotografías porque justamente se detecta que en la zona norte hay grupos de jóvenes donde hacen retos y algunos de estos retos eran enviar imágenes eróticas de contenido sexual muy explícito. Estas imágenes salen de ese grupo, se empiezan a compartir. Este padre de familia tiene un acercamiento con línea directa, obviamente se le hace pues una
asesoría sobre qué es lo que debe de hacer, se presenta una denuncia a fiscalía, se hace una investigación, pero pues igual el tema que la difusión son otros menores de edad, de la misma edad, entonces son estas situaciones que todavía no están contempladas en la ley como castigos que pudieran darse a estos adolescentes por la afectación psicológica y emocional. Este otro caso también, eso después de la pandemia, porque aquí quisiera hacer un paréntesis, la pandemia modificó mucho los pensamientos, los comportamientos, también la interpretación de la realidad en los adolescentes, principalmente en los jóvenes que ahorita tienen 12, 13 años de edad. Se presenta en un colegio de Los Mochis otro caso de un grupo de puros jovencitos, puros compañeros, que tomaban fotografías en los baños, debajo de las escaleras, a sus otras compañeras. Se da a conocer porque una madre de familia revisa el WhatsApp de uno de sus hijos, obviamente le llama mucho la atención, se siente muy avergonzada por lo ocurrido, acude con los directores de este colegio de la ciudad de Los Mochis. No pasa mayores, se hace un protocolo, obviamente sí hay molestias, sin embargo no se presentaron denuncias formales, y además también hay otra situación de que demuestra que los jóvenes no saben que el riesgo que tienen al subir sus imágenes en redes sociales. Hay una plataforma, o hay varias, entre ellas X, donde hay grupos de personas que suben imágenes de estudiantes que se detectaron que eran de la zona norte, las exhibían como si fueran estudiantes de Culiacán, con sus imágenes, con números telefónicos a los cuales se tendrían que comunicar para ofrecer servicios de tipo sexual, utilizando las imágenes de estas jovencitas que se sintieron vulneradas. Sí. Ellas tuvieron un acercamiento, se hizo una nota a través de línea directa, se presenta una denuncia ante la fiscalía, pero hay otro tema que impide el tema de justicia, Víctor, el anonimato, porque esas imágenes se subieron desde el anonimato, desde una cuenta que cualquiera puede hacer en X, y X no cuenta con los protocolos necesarios para proteger a las víctimas. Bueno, el problema, Jesús, por lo menos está mucho más grave de lo que podemos pensar, pero además inicia todo cuando compartes el mensaje para tanto padres como hijos, en este caso de niños o adolescentes, y los papás tampoco están enterados mucho de cómo funciona la tecnología. Inicia cuando empiezan a compartir imágenes con amigos, entre comillas, o grupos de amigos, ¿no? Sí, ahora lo más importante es que cuando una situación como esta se detecte, hay que reportar inmediatamente al 088, ahí a la Policía Cibernética de la Guardia Nacional. Ahí comienzan una serie de protocolos que te van orientando, y en caso de que sea constitutivo de un delito te piden acudir a una agencia del Ministerio Público para que comience ahí de manera formal la judicialización o la persecución de este delito como tal. Pero lo que sí es, mientras tanto, si tú como padre de familia te enteras de alguna situación, puedes llamar a este número al 088 y a partir de ahí se toman medidas inmediatas, desde que tumben las cuentas con las cuales están acosando a tus hijos o con las cuales están atacando a tus hijos, hasta una investigación más profunda. Eso sí, siempre te piden, si vas a proceder o vas a continuar, pues resguardes o tengas toda la información necesaria para presentarla ante los agentes del Ministerio Público. Sí. Sé que es complicado, sé que suena muy engorroso, pero a veces dándole seguimiento a esto, me ha tocado saber de casos, Víctor, que sí se llega por lo menos a la sanción, o para evitar que se siga difundiendo la imagen de tu hija, de tu hijo o cualquier otro tema. Ya cuando te metes a un tema legal como estos, aún con lo complicado que es, estoy seguro que es mucho mejor que dejarlo como si nada, ¿no? Sí, ahora lo mejor es prevenir. Ah, bueno, claro. Y ahí es donde hay que trabajar. Ya decía Juan, en las escuelas pues no les explican, los papás no saben, hay mucho trabajo por hacer ahí en la prevención. Araceli. Bueno, visibilizar el tema de las violencias digitales, que es muy amplio, y sobre todo que dentro de la tipificación de la violencia digital se consideran imágenes fabricadas y no necesariamente proporcionadas por las víctimas. Entonces hay algunos vacíos aquí. No hay información pública sobre existencia de protocolos para juzgar este tipo de casos en los estados, y no hay protocolos para atender en casos de violencia, en este caso en materia de la Suprema Corte, sobre todo porque no tiene registro de ninguna sentencia sobre el uso de inteligencia artificial para cometer los delitos cibernéticos. Ahora bien, hay expertas que advierten que el problema en la tipificación de estos delitos es principalmente porque tienen tantas conductas, es muy detallado, puede ser desde una aplicación, puede ser desde un celular, puede ser desde una computadora, cualquiera puede tener un acceso a un dispositivo. Entonces, las abogadas y las defensoras también tienen claro que hay que especializarse en esta materia, y sobre todo porque la legislación para castigar agresores es muy difícil de probar. Entonces,
esa área es un área de oportunidad muy grande para poder proteger a víctimas, a mujeres, a niñas y adolescentes, sobre todo porque se necesita mucho la intervención de las fiscalías, de otras instituciones del Estado mexicano, incluyendo DIF, incluyendo la Secretaría de las Mujeres en los municipios, en los estados. Es un aspecto que debe de abordarse de manera integral y a la par, como decía Juan, cómo entra la sociedad, el sector académico, pero sí en equipo, en un consenso de qué es lo que se va a difundir, cómo se va a prevenir, así como está el violentómetro. Se tuviera que trabajar, el violentómetro lo trabajó el Instituto Politécnico Nacional. Ahorita se tuviera que trabajar ese violentómetro en materia de violencia digital para poder detectarlo, porque lo más difícil de aceptar es que está siendo víctima de ciberacoso, de sexting, de ciberbullying y de los otros tipos de violencia. De ahí es que también urge la parte de las reformas en legislación en la era de la inteligencia artificial que realmente protejan el tema de los derechos de las mujeres, los derechos humanos y sobre todo que no intenten dañar la integridad, porque la reparación del daño no regresa al estado en como estaban antes. Consejos para papás, me están pidiendo qué se sugiere con si eres menores de edad, menores, sí. Revisen ustedes las aplicaciones que pueden o no controlar desde el celular de sus hijos. Todas se pueden controlar, o sea, básicamente todas. Ustedes pueden tener control al 100% de los contenidos que ven sus hijos. Los horarios, ustedes deciden de qué horas a qué horas tiene conexión a internet. Como vayan a un tutorial de YouTube, controlar el celular de mi hijo, le van a aparecer N cantidad de tutoriales. Entonces, si se animan y se quieren aventar el round con sus hijos de que ustedes les van a controlar el teléfono, háganlo, métanse a YouTube, ahí le va a aparecer cómo poderlo hacer, pero llénenlo de aplicaciones a sus hijos para el control parental. Ahí no hay pretexto, la tecnología puede ser tu aliado, como es tu enemigo en este caso con el tema de los ciberacosos y eso, también es tu aliado para el tema de controles. Es cuestión, no se requiere tampoco mucho conocimiento de tecnología, mucha paciencia, en 2 horas más o menos pueden hacerlo. Usen la tecnología, hablen con sus hijos, sobre todo, hablen con sus hijos, traten de estar en comunicación y lo más importante, traten de leer mucho del tema, traten de estar pendiente, si no libros completos, lean artículos de revistas que están saliendo en Google, pongan ahí cómo controlar los contenidos de mi hijo y créanme que eso les va a facilitar mucho la vida. Pero el número 1 es animarse a tener el round con su hijo, ¿no? O hija, tener el round, eso es lo más difícil de todo, animarse a tener ese round de que pues yo te voy a controlar. ¿Cuál es la edad que puedes darle un celular a tu hijo, tu hija? No, bueno, es que ya hay de 5 años, mi niña ya vuela las manitas a los 5 años y si no se lo doy me hace un drama de 4 horas, entonces está. ¿Y qué haces? Eso, controlarle, o sea, si ya se lo das, vas a ver el YouTube Kids, vas a jugar este videojuego, yo voy a controlar qué bajas, qué usas y los horarios. Eso es, bien, con reglas claras. Bien, Jessy, ¿qué comentarios? Yo sí creo que el tema de la comunicación, Víctor, es muy importante que los padres de familia estrechen estos canales de comunicación, que además también estén al pendiente de los comportamientos de sus hijos, porque puede que ellos no tengan acceso a estas páginas o estén en estos grupos donde sean vulnerables, pero por lo contrario, ellos sean víctimas de acoso cibernético, se tienen comportamientos de depresión, no quieren ir a clases, ya no están publicando tanto en redes sociales. Estos comportamientos, estos cambios de comportamientos significan que probablemente estén sufriendo algún tipo de acoso. También eso es violencia digital. Y aquí, Víctor, antes de concluir y concluir con la mesa, quisiera nada más dar un paréntesis. El 8 de marzo muchas mujeres estuvieron participando en marchas por el Día Internacional de las Mujeres. ¿Qué pasa? Esto también es violencia digital. En el caso de los mochis, una página que supuestamente realiza memes, subió fotografías de mujeres y de funcionarios que estuvieron participando, sea en las marchas institucionales o en las marchas ya que se realizaron frente a Fiscalía, con sus fotografías, imágenes completamente donde se observan su rostro y burlándose de ellas, ya sea de su aspecto físico, de haber participado, con mensajes de humillaciones. A eso estamos hablando las mujeres, a eso estamos expuestos ahora, que ahora no se pueden manifestar porque probablemente puedan en estas redes sociales ser víctimas de violencia digital por el solo hecho de poder participar o buscar la libertad de expresión. Y eso también es violencia. Bien, 30 segundos nos quedan. Ya nos vamos. Bueno, y para los que tenemos hijos un poco más grandes, o que ya están en secundaria y preparatoria, platicar también con ellos, porque de verdad que es muy cortita la línea en que se puedan meter en un problema. Más vale estar platicando con ellos constantemente de que sí, que no, ¿no? Eso es. Ahora sí, un consejo.
Bueno, yo creo que aquí es la responsabilidad por parte de la sociedad. Todos podemos contribuir a prevenir el tema de la violencia digital, generando esos espacios de comunicación, de apertura y sobre todo pues de los medios de comunicación, la parte de sensibilización, que no es normal que se den este tipo de conductas, no normalizarlas y también proteger siempre la parte de las fuentes y los testimonios. Me parece que es primordial, que es importante la colaboración con expertos en el tema de atención psicológica, en el tema de otros organismos que están dedicados a ayudar y a colaborar y sobre todo pues exigir la parte de regulaciones porque aún queda mucho por hacer. Mucho por hacer ahí precisamente. Rápido, no son amigos de sus hijos, son sus papás. Bueno. En serio, esa frase dice mucho. No son amigos de sus hijos, son sus papás. Bueno, pues eso está para pensar sí para otro programa, pero es importante que se aplique la disciplina, las reglas claras en el manejo de estas aplicaciones y las redes sociales. Pueden ser aliadas o pueden ser tus peores enemigos dentro de casa y ni siquiera uno los detecta en muchas ocasiones. Con esto nos vamos, Jessy, muchas gracias. Víctor, hay que denunciar, principalmente, aunque vayan en colegios privados, denuncien. Sí. No tengan miedo, busquen ayuda en estos casos. Nos vamos, Jesús, Araceli, gracias, Juan. Hasta luego. Gracias a todo el equipo, a toda la producción, muchas gracias, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres.